Bien, entramos de lleno a Jueves del Recuerdo aquí en Deporte 91. Escuchamos a don Enrique Guzmán. Fernando, una tarde interesante como siempre los Jueves del Recuerdo. Sí, buenas tardes a todos. Gusto estar con ustedes, Mario. Saludamos aquí a nuestros compañeros. Chito, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señor, buenas tardes. Un placer estar con ustedes el Jueves del Recuerdo. Sí, escuchamos la voz de Enrique Guzmán Vargas, uno de los personajes más reconocidos en México de aquel entonces. ¿Cómo recuerdo? Pues era parte de mi juventud. César Costa, Angélica María, Enrique Guzmán. Pero Enrique Guzmán no era mexicano, no es mexicano, ¿no? Venezolano. Me encontré con esa sorpresa, Chito, que él nació en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Pero bueno, de muy chico vino a México, se nacionalizó y lo queremos como mexicano. Alberto Vázquez también de esa camada, ¿no? Sí, Alberto Vázquez era otro de la época. Manolo Muñoz, del terruño de Justino. De Torreón. Sí. Bueno, algún defecto tenía que tener. No es cierto. Saludos a mis amigos de Torreón. Está escuchando Justino, Fernando. Sí, saludos a Justino. No te creas, Justino, porque yo lo defiendo, señor, yo lo defiendo. No, porque después la guerra contra Canelo y ahí... Pues Enrique Guzmán empezó desde muy jovencito en la música con un grupo que se llamó los Teen Tops. Y tuvo mucho éxito. Finalmente se hizo solista y empezó como solista a tener más éxito todavía. Lo contrataron para hacer películas. ¿Era actor? La pareja de él era Angélica María, la novia de México. Todos queríamos que se casara con ella, ¿vea? Se casó con Raúl Vale. Sí, Angélica María. Y actuó en muchas películas, licenciado de la Mora, ¿recuerda alguna de ellas? De la juventud, todo era alrededor del rock and roll, ¿no? Sí, cómo no. Unas películas muy divertidas en aquel momento, unos remakes de otras. Y yo siempre he sostenido que me tocó ver a Enrique Guzmán en esa época y me tocó escucharlo posteriormente. Él cantó mejor ya de persona mayor y adulta que de joven. De joven no se me sé que tuviese los discos muy bonitos, pero en vivo al final ha cantado mejor que antes que era joven. Yo creo que sí. Chito, tú lo viste. Yo estoy de acuerdo con Mario, porque ya de edad, por no decir viejo, sí, le cantaba mejor. Yo tuve la fortuna de verlo. Él estaba de cantante de planta, por decirlo de esa manera, en un club nocturno en México que se llamaba El Túnel. El Túnel. En la Zona Rosa. Okay. Y ahí tuve la fortuna de verlo. Era la estrella del nightclub, del club. Y mucha gente íbamos a verlo. Y como dice Mario, con mejor voz. Como que mejoró su fraseo, su dicción y maduró su voz. Y ya con la experiencia, de verdad, muy buen manejo de lo que tiene de voz. Le aventaban piropos de la hija cuando estaba ahí actuando y ya sabrás cómo reaccionaba. ¿Alejandra, para Alejandra los piropos? ¿O? Sí, a él le decían no huele cosas, suegro. Sí, porque él se casó con Silvia Pinal, una extraordinaria actriz. Mucha diferencia de edad, pero Silvia era una mujer muy hermosa. Sí, ¿no? Y la fama que tenía entonces Enrique Guzmán, la verdad que pues le fue bien con Angélica, con Silvia Pinal, ¿no? Y después ya se divorció y volvió a casarse. Grandes grupos en esa época. Ahorita que mencionaba Teen Tops, viene a mi memoria rápidamente de los Rebeldes del Rock, con Johnny Laboriel y los hermanos Tena de aquí en Nuevo Laredo. ¿Hermanos Tena? Sí, los Tena. Johnny Laboriel era de la colonia, ahí cruzaba el puente, ¿cómo se llama? La colonia. Los Tenas eran... Por favor. Pero los Laboriel también eran de la Victoria. De la Victoria. De Barrio La Lágrima. Saludos, amigos, compañeros de mi barrio. Cuando andaba Enrique Guzmán en su apogeo como solista y filmando películas, fue alrededor de los 70. Adiós a la juventud. Adiós a la juventud. Y en ese entonces fue cuando surgió la figura dentro del mundo del boxeo de Alfonso Zamora. Un jovencito nacido en México que representó a nuestro país en las Olimpiadas de 1972, que por cierto, unas Olimpiadas tristes de recordar. ¿Recuerdan aquel ataque terrorista? Sí, cómo no. En Alemania. En Alemania, en Múnich, Alemania. Pues ahí participó Alfonso Zamora, un extraordinario, uno de nuestros baluartes. Eso es parte de nuestra historia del boxeo. Logró su cometido los terroristas de aquella época al trascender, entre comillas, esto a los medios. Porque yo creo que todo el mundo vivimos ese secuestro y ese asesinato múltiple
casi me voy en directo como las Torres Gemelas. Pero, perdón por la expresión, fabuloso el tener la noticia tan directa. Que no fue lo mismo, me acuerdo de momentos de ese tipo, cuando se cayó el muro de Berlín, no fue tan directo. Yo por ahí tengo todavía el recorte de la caída del muro de Berlín. Bueno, son momentos históricos de la vida y tristes para las Olimpiadas, y en ese momento este muchacho Alfonso Zamora, un jovencito con 18 años, vivió esa experiencia. Y menciona en su relato de que él no sabía qué estaba sucediendo y todos le estuvieron tratando de ocultar la situación, porque él, cuando sucedió esto, el 5 de septiembre, que por cierto acabamos de cumplir 50 años de este atentado terrorista que mató a toda la delegación de Israel. Israelita. Qué triste esta organización para la liberación de Palestina. Dice en una entrevista Alfonso Zamora que no le daban comunicación, no sabía qué estaba sucediendo porque no querían que se desconcentrara. Él estaba... Anímicamente le iba a afectar. Por supuesto, yo creo que sí. Imagínate una criatura, mi nieto tiene 22 años, sea más joven que mi nieto, casi un niño. ¿Cómo salieron personajes en esa época, verdad? Golda Meir, Moshe Dayan. Van a empezar a checar nuestra edad, no digas que mi nieto. No, yo no... Lo interesante de Alfonso Zamora en estas Olimpiadas, que fue la única medalla que ganó México en las Olimpiadas, en el 72. Yo recuerdo que la inauguración de estas Olimpiadas lo interpretó un mariachi mexicano, el son de La Culebra, tocando La Culebra. Como me recuerdo, acababan de pasar las del 68, en donde México había cosechado el número más grande en la historia en medallas, 9 medallas en el 68. ¿Y cuántas de las box? Olimpiadas de Tibio Muñoz? Tibio Muñoz, de 17 años. Bueno, en estas Olimpiadas, Tibio Muñoz fue el encargado de portar el lábaro patrio. ¿Cuántos boxeadores ganaron en México? 4. Digo, a propósito de muy cercanos al... Fueron 9 medallas en total, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Y de las 9, 4 fueron gracias al boxeo. Por primera vez en la historia, México conquistó 2 medallas de oro. Por primera y única vez, no ha vuelto. Yo cuando veía el tema de Alfonso Zamora y me refería a los Juegos Olímpicos, a las Olimpiadas, me entraba la duda que se le iba a externar a usted. ¿Qué fue o qué es lo que ha hecho que no haya habido otra camada tan grande como esas en boxeo? A veces pienso, sería, como en ocasiones me han dicho algunos en el béisbol, que falta hambre, o sería al revés, de que no hay hambre, en el sentido de que no se tiene la necesidad de trasladarse más adelante en ese mundo de los golpes. Pero de repente como que la producción de boxeadores a ese nivel como que se detuvo. Aquí tuvimos un ejemplar aquí neolaredense que estuvo preolímpico todavía, no fue a las Olimpiadas, ¿verdad? No, sí fue. Sí fue a la Olimpiada. Se me va el nombre, el rey... Santos, el rey Arturo Santos. el Rey Santos. Sí, él participó en las Olimpiadas, inclusive tuvo una trayectoria como amateur muy buena, peleó con Vasily Lomachenko y perdió, pero no logró cosechar medallas. Realmente, si está hablando del boxeo olímpico, realmente en México hay muy poco apoyo para el boxeo olímpico y para todo. La verdad, ahorita la CONADE está de cabeza, llena de corrupción, no quiero ni hablar porque me da coraje. ¿Cuándo no ha estado? Ana Guevara estuvo hablando antes de ser la presidente de que ella iba a cambiar y que sencillamente con la varita mágica iba a cambiar todo. No, al parecer sí cambió. Yo estuve en pláticas con ella. ¿Mande usted? Yo estuve en pláticas con ella porque ella quería quedar bien con su jefe en relación al deporte de su jefe, que es el béisbol. Okay. Entonces tuve un par de juntas con ella en México y luego me pidió que la presentara con el presidente de la National Association, o sea, ligas menores, el presidente de ligas menores. Estados Unidos. La llevé a Houston, ahí estuvimos platicando, pero ella no sabía que le iban a quitar el béisbol de la CONADE, que ya no iba a participar para nada en lo del béisbol, y después se dio cuenta que su jefe, pues, el beisbolista 100%, dijo: yo agarro el béisbol, tú agarras los demás deportes, y así fue. Entonces, dentro de la CONADE no hay federación de béisbol. Sí, claro. Pero no lo maneja la presidenta de la CONADE. Lo maneja el presidente de la CONADE, sí, pero la
La selección mexicana de béisbol. Ok, ese es otro. ¿Qué viene siendo la FEMEDE, será, Chito? Aquí en México, la FEMEDE, ¿no? La Federación Mexicana de Béisbol. Conozco muy bien al presidente de la Federación Mexicana de Béisbol. Okay. Pues bueno, sí, lamentablemente poco apoyo para los boxeadores y aquí en esta ocasión levantó la mano por México, se echó al país en hombros Alfonso Zamora. A los 18 años nos dio una medalla de plata. Esto fue en el 72, en el 75 ya en... Desgraciadamente se enfrentó con un cubano muy bueno para... En la final. En la final que no ganó. Orlando Martínez. Sí. En la época de Fidel Castro y pues se quedó amateur él. Sí, y se siguen siendo amateurs porque no les... Pero bueno, últimamente hay un profesionalismo entre comillas que está saliendo de Cuba, pero bueno, ahí perdió con el cubano. Sin embargo, fue una medalla que la quisimos mucho, muy merecida, la verdad, lo recordamos muy bien a Alfonso Zamora, que por cierto, Mario, hablé con él y es muy probable que la próxima semana tengamos una entrevista en directo con él. Sería muy interesante que lo consiguiéramos, ¿no, Fernando? De hecho, ya hablaste con él, pero sí, ojalá y nos confirme para la próxima semana, pudiéramos tenerlo aquí para informarle a nuestra audiencia que esté al pendiente el próximo jueves. Pero yo quisiera preguntarte, Fernando, en la cuestión de Alfonso Zamora, él califica para ser entronizado al Salón de la Fama Latinoamericano, pudiera ser acá en Laredo, Texas. En Laredo, Texas. Pues no sé, Chito, tú sabes más que yo de esto. Yo digo que sí. ¿Sí? Tiene muchos méritos para ser parte del Salón de la Fama. El Salón de la Fama en Laredo, Texas, claro que sí. Pues mira, él ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. Después en el 75, ya como profesional, ganó el campeonato del mundo, Chito. Es el único campeón mexicano de boxeo que ha llegado a conquistar el campeonato habiendo tenido todas sus victorias por nocaut. Impresionante. Y luego después hizo 10 defensas de su título, Alfonso Zamora. Entonces... 6 defensas, creo. 6 o 10, bueno, por ahí... Yo estoy que fueron 6. Bueno, vamos a dejarlo en 8 para estar a mano. La verdad que para mediar. Sí, fue un récord impresionante el que hizo este muchacho y bueno, pues lo recordamos con mucho gusto. Y bueno, entonces sí califica para el Salón de la Fama latinoamericano. Claro que sí, lo vamos a proponer. Bueno, con mucho gusto. Bueno, claro, muy merecido. Es cuestión de llenar el papeleo, ¿no? Que llama para el trámite, para los requisitos, vaya. Sí, y en su carrera como profesional le ganó a un boxeador panameño, licenciado de la Mora, Eusebio Pedrosa. Es impresionante porque Eusebio Pedrosa después se convirtió en campeón del mundo, pero antes lo noqueó Zamora y Eusebio Pedrosa también está entronizado en el Salón de la Fama. O sea que la verdad tiene los blasones este muchacho para que aquí lo reconozcan en Laredo, Texas. Bueno, vamos a ver. Sí, claro. A ver. Aparte, ya habías conversado con él en la convención el año pasado, ¿no, Fernando? Con Alfonso Zamora, ¿no? ¿O lo viste nada más así de pasadito? No, lo vi, estuve platicando con él y me dio mucho gusto. Fíjate que le hablé y se acordó. Eso es muy bueno. Se acordó porque, me llama la atención porque había muchísima gente en la convención y estuve con él platicando y me dijo, sí, tal vez por la ciudad, Laredo, Nuevo Laredo. Yo siempre digo que soy de los dos Laredos. Digo, acuérdate que yo soy Fernando Laurel de los dos Laredos, entonces como que de alguna manera lo relacionan para acordarse. Y bueno, ya hablé con él hoy y la próxima semana reconfirmamos la cita y bueno, vamos a tener esa entrevista. Imagínate todo lo que nos tiene que comentar. Muchísimo. Tanta historia, anécdotas. Y sobre todo esa experiencia de cuando estuvo en las Olimpiadas y vivir esta tragedia terrible que sintió ya cuando supo qué era lo que estaba pasando. Mataron a toda la delegación. La delegación israelita. Tan jovencito que estaba, haber sido impresionante. 18 años. Él menciona en algunas entrevistas que le han hecho algo muy interesante y que yo lo he comentado. Dice que él, antes de entrar al pugilismo, pues andaba metido en pandillas, en muchísimos problemas y dice que de no haber sido que él ingresara al boxeo, tal vez hubiera perdido la vida. Y yo siempre comento con las personas que gracias al deporte podemos a veces sacar a los jóvenes de los problemas, incorporarlos a un sistema de disciplina, de organización, de obediencia. Ahí donde no hay coincidencia, si me lo permite don Fernando, en las formas de algunos gobiernos que no incrementan más una participación seria y formal en la formación de deportistas.
A mí me ha tocado, yo soy de La Victoria, un barrio bravo, sumamente bravo, pero que también ha producido durante toda su época mucha gente muy valiosa en el deporte, muy valiosa en el deporte. Yo siento y pienso que si los gobiernos municipales, estatales, federales invirtiesen más en el área de los deportes, tendríamos menos balazos. Seguramente que sí. Menos seguramente, balazos. Pero hay que hablar con el gobierno para convencerlo. Nos olvidaríamos de otras frases y tendríamos menos balazos. Sí. Saludos para Diana Laurel, saludos Dianita, Vladimir Neira, Fernando, no dejemos lo de Víctor Espinosa para el Salón de la Fama, nos escribe nuestro compañero Vladimir Neira. Sí, efectivamente, bueno, es de un jinete, es un jinete que tiene muchos récords históricos. Ya le mandé la información a... Me imagino que se refiere Andy Vladimir Ramos. para lo del Salón Andy Ramos, para Andy lo del Ramos. Salón de la Fama latinoamericano, ¿verdad? Así es, efectivamente, se lo voy a recordar porque creo que este muchacho, que es un jockey, es extraordinario, mexicano, latino. Pues muy bien, habló el licenciado de la colonia Victoria, ahora yo voy a hablar de mi colonia, la colonia Juárez, aquí cerquitas de nosotros. No, la Victoria, la Victoria era la buena. Ayer, fíjense que estuve en el gimnasio Los Dos Laredos, ahí en Laredo, Texas, donde entrena el Gato Félix. El Gato Félix y su hijo, el Gatito, extraordinario, va a entrar en acción. Ese boxeadorcito, el Gatito... Tremendo, ¿eh? Extraordinario. Ayer estaba haciendo guantes con un muchacho de mucha experiencia y se miró extraordinario. Bueno, hablando de él, ayer me encontré con un amigo aquí de la colonia Juárez, Juan Antonio Castor. Coincidimos en muchas cosas, me mandó saludos y se acordó mucho de mí, y yo tenía más de 50 años de no verlo y... No sé qué distinción me vio que me conoció, ¿verdad? Le dije, ¿alguna identificación me viste? No te les olvidas, Fernando. Algo les dejas que no te les olvidas, ¿eh? Como dijo que... Se está descubriendo Fernando de la edad, ya de hace 50 años. Su rítmico andar. Muy delator el día de hoy. Lo interesante de mi amigo Juan Antonio Castor, que él fue el que entrenó al Gato García en sus inicios como boxeador, y a otro muchacho, José Mata, que ahí estaba en el gimnasio. Y me dio mucho gusto, así como no, cuando yo en aquel entonces andaba haciendo... mis pininos conociendo el mundo del boxeo. Chito, a veces hemos andado en eventos boxísticos y ahí estamos sentados viendo las peleas y de repente se le acercan unos señores y ¿qué pasó, Fernando? ¿Te acuerdas de mí? Y yo, ¿cómo que? Y empiezan. Y la verdad, ¿sí o no, Fernando? Sí. Gracias a Stereo 91. Sí, me reconocen. Y bueno, yo estoy muy agradecido y hago lo que me gusta. Claro. Esto me gusta mucho. Yo me quedé picadazo con Zamora. ¿Cuál es el destino posterior? Bueno, después de en 1977 hubo una pelea extraordinaria, Chito, no sé si la recuerdas, se llamó la pelea de los Zetas. Sí, cómo no. Sobre todo por los récords de ambos. Uno con 29 peleas ganadas y todas por nocaut, y el otro con 45 peleas con 45 combates y 44 por nocaut. Entonces entre los dos eran 73 knockouts. Yo creo que nunca se ha dado. Los dos invictos, y los dos campeones, y los dos manejados por el Cuyo Hernández. Pues nadie los tiene esos récords, yo creo, Fernando. Yo creo que no. Chito, nadie los tiene esos récords. Aparte otra cosa. No, nunca ha habido. No. Es impresionante, los dos mexicanos, los dos de peso gallo. Y una de las cosas impresionantes de Alfonso Zamora, no nada más que ganó el campeonato habiendo obtenido todas las victorias por nocaut, ha sido el único mexicano que ganó una medalla y que llegó a ser campeón mundial. Así es. Es impresionante. Hemos tenido a través de la historia de las Olimpiadas varias medallas de plata, pero ninguno ha hecho lo que hizo Alfonso Zamora. Así es de que extraordinario. En esta pelea de Zamoras y Zárate, ¿la recuerdas? ¿La recuerdas, sí, licenciado? ¿Cómo no? Un agarrón. Sí, Carlos Zárate. Tuvo más interesante el agarrón de los boxeadores o el agarrón del papá con Cuyo Hernández. Sí, hombre, lamentablemente termina por nocaut a favor de Zárate y Cuyo Hernández ya no manejaba a Alfonso Zamora, lo manejaba el padre. Y al final Cuyo Hernández y el papá de Alfonso Zamora se dieron un agarrón. Se trenzaron a golpe los dos. Bien y bonito, ¿verdad? Pero bueno, ahí mismo, Chito, después de la pelea. Así fue. Sí. Sangre caliente. ¿Y cuál estuvo mejor? No, bueno, las dos. Sí quiero recordar que antes de que ganara Zárate, Zamora lo había conectado y lo había lastimado. Y en ese momento
un individuo se sube al cuadrilátero, se sube al ring, detiene la pelea. Eso llamó a todo el mundo la atención, pero para pronto llegó una multitud de policías y a puras patadas me lo bajaron. No sabemos a quién le iba. Pues no sé mucho de eso. Sacó del ritmo a Zamora cuando menos. Sí, la verdad, y le ayudó porque lo había conectado Zamora. Entonces le iba a Zárate. Yo creo. Yo reconozco, yo le iba a Zamora. Y me gustaban los dos, no había cuál irle, pero me gustaba ese estilo de Zamora, un estilo que está brincando, brinque. Ahí estamos viendo imágenes en la transmisión en Facebook Live. A usted que nos sigue, amigo escucha, ahí están las peleas. Algunas de los de la pelea de papá. De Alfonso Zamora, no. Sergio Flores Peñalosa se reporta. Saludos a los Sergio de la mesa. Checo Flores, saludos, un abrazo. Cuando ganó el campeonato mundial, seguramente es la repetición que estamos viendo, se la ganó a un coreano, Su Wang Hong. También fue a Corea y le ganó y se hizo la revancha y le volvió a ganar a Alfonso Zamora. Pues de hecho ya dije, a todos los puso a dormir antes de la distancia, así que extraordinario este muchacho. Espero que también el Premio Nacional del Deporte, creo que no se lo han dado, pero yo no sé qué requisitos hay para esto, Chito. Pues el requisito lo tiene Alfonso Zamora, lo que pasa es que a lo mejor está fuera de tiempo. Porque lo regular... los premios nacionales son casi instantáneos. Son recientes. Sí, son muy recientes. Sí. Adrián, los Titán le dieron, ¿verdad? Adrián González le dieron, ¿verdad? A Fernando Valenzuela. Pero estaban recién retirados del deporte. O sea, que no tengan mucho de haber retirado. Él se retiró en el 80, hace 42 años. Sí, difícilmente. Y ahorita está en Aguascalientes. Él es el que entrena a los jóvenes en un gimnasio y trabaja para la Federación Mexicana de Boxeo. O sea que está llevando por buen camino a varios jóvenes que les da. Está entero, ¿verdad? Está enterito. Lúcido y fuerte. Un poco menos de mi edad, debe tener unos 68 años. Chamaco. Tuvo problemas. Qué terco eres. En hablar de la edad. Oye, las fotos que nos enviaste esa vez del Congreso Nacional de la Comisión... De la Convención. De la Convención Mundial de Boxeo... Sí. Se miraba muy bien, Alfonso. No, se ve fue muy el año bien. pasado, pues imagínate, un año de diferencia. Se ve joven. Un poquito pasado de peso, pero sí, de cuando peleaba, naturalmente, pero muy joven. No, pero se ve muy bien y yo espero verlo nuevamente ahora en la convención allá en Acapulco. Y bueno, él se retira en el 80 porque después de la derrota contra Zárate, ya no fue el mismo. No perdió el título, perdió la pelea, pero no el título, y más adelante lo perdió con Jorge Luján. Y finalmente se retira. Y dice él que el problema que tuvo fue que la fama lo nubló, perdió el piso, y como le sucede a muchos de nuestros atletas, cuando llega la fama, llega el dinero, empiezan a descuidar su entrenamiento. Te quiero hacer una pregunta, Fernando. Había dos asociaciones de boxeo, la WBA y la WBC. Así es. Pero también dicen que Zamora era campeón lineal. ¿Qué es eso? Así es. Es un término que se le da a los campeones. Él era de la Asociación Mundial de Boxeo. Okay. Si se le da lineal cuando ya tienen un récord muy impresionante, la verdad nos hacemos un poquito bola, nos confundimos, y a veces es para crear otro campeón. Y el lineal, pero supuestamente el lineal es el mero bueno. Okay. Y él era el de la asociación, y Carlos Zárate él era el del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, después de la derrota, de cualquier forma, conserva el título. Como les dije, ya disminuyó su ánimo, su hambre, la actitud que tenía en un principio, pues la pierde. Con otro entrenador, otro manager, era su padre. Era su papá, sí, su papá. Él da muchos consejos. Nada que ver con un Cuyo Hernández, ¿eh? Bueno, pues sí, el Cuyo Hernández es uno de los grandes, está en el Salón de la Fama. Él, la verdad hay que reconocerlo, tampoco como Nacho Beristain, que yo creo que es el máximo, pero don Cuyo Hernández llevó a Rubén Olivares, llevó a muchos. A Carlos Zárate. Queremos mandar saludos a Leonor Reyes, a Isa Villegas, Carmen Gordillo, Lisbeth Pech, José David Ríos Bravo, Dora Garza, Canelo, Imelda Cedillo y José Martín Agostadero. Fernando, nos quedan 2 minutitos muy buenos. Pues mira, nos dio gusto recordar a Enrique Guzmán, Alfonso Zamora, le enviamos nuestros saludos y decirle que lo recordamos aquí en Laredo. Hay que platicar un poquito lo que falta para terminar el programa del Canelo.
lo que viene pasado mañana. Muy interesante.